Hola, hola queridos amigos, buen día, ya andamos por aquí con un tema un poquito diferente el día de hoy. Como buenas vacaciones, quienes están en casita, por ahí vamos a esperar sus interacciones para que nos ayuden, pues tengamos la oportunidad hoy de hacer un programa más desde INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales, compartan, porque como se habrán dado cuenta, muchos de los temas que estamos comentando aquí con ustedes todos los días tienen mucha trascendencia, tanta trascendencia que ahorita les vamos a compartir uno de los que más ha tenido el día de hoy. Queridos amigos, el tema sobre este fenómeno AMLO, para bien o para mal, porque esto que vimos durante toda esta campaña, antes de que Andrés Manuel López Obrador se llevara a las urnas este 1 de julio, la transición que también se nos hizo larguísima, se nos antojó muy larga, porque a partir, incluso antes de, ya dictaba la agenda. El fenómeno AMLO dictando la agenda del país ha sido un fenómeno muy curioso desde que fue jefe de gobierno. ¿Por qué? Les vamos a comentar por qué esta mañanera, como le llaman ahora, a la conferencia que el licenciado Andrés Manuel López Obrador da desde Palacio Nacional, y que recordamos que desde que era jefe de gobierno muchos compañeros de los medios se quejaban por las desmañanadas que les tocaba para cubrir dicho evento. Ahora se recrudece, o de alguna forma también viene a cambiar todo el panorama nacional, incluso internacional. Todo el mundo estamos esperando qué va a compartir en la mañanera de cada día el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y como nosotros, que también sigue trabajando y no se va de vacaciones. Hoy me resultó bastante curiosa una nota que muy temprano nos comparte don Federico Arreola. Don Federico Arreola, el director general de SDP Noticias, el lugar donde también es su servidora escribe por ahí alguna columna. Me resultó bastante interesante lo que nos comparte, porque nos lo comparte de una forma jocosa, y la narrativa es tal que incluso nos lo vamos imaginando cuando nos comenta que va bajando desde el piso 23 de su apartamento y que baja las escaleras porque es la única forma de ejercicio. Don Federico Arreola, sabemos que su estilo a muchos gusta, a muchos no. Yo soy una de las que gusta su estilo de decir las cosas con pocas palabras y directas, derechitas. Y algo que nos comentaba el día de hoy, cómo Andrés Manuel le rompe la agenda a todo mundo, incluso se está peleando el rating. Así de sencillo y así de fácil, al momento de que tenemos la oportunidad, aquí hablamos como pueblo común, y más ahora con las benditas redes sociales, las redes de Andrés Manuel López Obrador que transmiten en vivo y en directo las conferencias que todos los días da desde Palacio Nacional, no dejan lugar a dudas y a resquicios. Entonces, muchos de los compañeros periodistas de todo el país y de provincia sobre todo, que no pueden o no tienen corresponsales o dinero para pagarlos y estar acá en Palacio Nacional, pues sigue las conferencias del licenciado Andrés Manuel precisamente por las redes sociales de esta, y por ende no se pierden un punto y una coma. Aquí viene otra cuestión muy interesante. Cuando de primera mano escuchamos todo lo que está sucediendo, también se pudiera decir que como ciudadanos comunes y corrientes agradecemos, pues de una o de muchas maneras se va a evitar el sesgo informativo y esta jiribilla que todos los medios o muchos medios quieren darle para llevar agua a su molino. Esto lo hemos visto durante mucho tiempo. Cuando se hacen las cosas de esta manera, de la forma más transparente, pues se puede evitar toda la jiribilla que se le puede agregar o el poner mal un punto y una coma a conveniencia de cada quien. Aún así sabemos que muchos no están tan contentos con lo que se dice y con lo que el licenciado Andrés Manuel comparte todos los días. Puede ser para bien o puede ser para mal, porque a raíz de
A raíz del sábado pasado, también que nos dan a conocer el paquete económico y una discusión sobre la ley de ingresos, se desató una parafernalia, recordarán, queridos amigos. Por aquí hablábamos, y yo lo compartí en mis redes sociales, sobre esta situación donde veíamos o vemos a catedráticos de las universidades, en este caso de la UNAM, hablando en contra de, con cierto resquemor, y que a mí me brincaba y lo puse tal cual en mis redes sociales, haciéndome cargo de mi opinión personal al respecto de que les hice yo el comentario que nunca en su vida estos mismos maestros catedráticos o empleados y demás estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional nunca se habían fijado una postura al respecto de la corrupción que hacia puertas adentro de la UNAM existe, y sabemos que existe. Tan es así que en columnas anteriores o en un proyecto anterior que he tenido al aire, invitados académicos muy importantes de la misma Facultad de Derecho han hecho denuncia aquí expresa y directa sobre la situación que prevalece puertas adentro en la UNAM, no solamente respecto a corrupción conforme a dineros, sino también el acoso sexual, el acoso a trabajadores, el acoso a los mismos estudiantes. Recordarán, por ahí les he compartido información privilegiada que me han hecho llegar de los estudiantes deportistas, los becados deportistas, que les estaban reteniendo un porcentaje a cuenta de que no se sabía, pero les hacían firmar por 12 meses y solamente les entregaban 10. Por ahí está la información, precisamente en SDP Noticias, que la compartí con ustedes. También está información al respecto del acoso sexual que denuncian catedráticas por parte de cierto dirigente, y que ahí queda la denuncia. El doctor Juan Ramón Jiménez de León nos habló muchas veces, un tema que también no es muy conocido, sin embargo sí polémico, sobre la cuestión de la medicina y cómo se maneja allá adentro, poniendo incluso en entredicho o en un pedestal ese tema sobre la situación, hablando de radiación y ciertos aditamentos que en el mismo campus se manejan, poniendo en riesgo incluso a todo el campus universitario. Amén de cuando sucedió el temblor, también recordarán el por qué ciertos campus de Xochimilco también están contaminando los campos freáticos y demás. Todo esto es corrupción al interior de la UNAM, y de repente solamente les brinca cuando en apariencia y por un error nos dicen que el presupuesto iba a ser reducido. Aquí brincaron muchos y hablan de la autonomía y que no se pueden meter con esa situación. Las redes sociales, obviamente, a favor y en contra, empezaron a opinar. Y empezaron a decir más de uno que si la autonomía fuera tal de la universidad, entonces debería ser autosustentable, pero al recibir dinero del erario, por ende, debe ser verificado y cuantificado en qué y cómo se gasta, no nada más se les dé el dinero y que se pierda. Aquí también viene la otra situación. Durante los martes de Salud y Justicia, que el doctor Rodolfo Ondarza ha estado con nosotros, también ha hecho denuncias muy fuertes, precisamente contra rectores de la universidad, y la pregunta expresa quedó al aire de que nos preguntáramos por parte del doctor Rodolfo Ondarza y por parte de otros catedráticos, en este caso del doctor Juan Ramón Jiménez de León, economista de la misma facultad, que la pregunta era por qué los rectores últimos pertenecían a la Facultad de Medicina. Entonces, por ahí hay muchas cuestiones que investigar, que escarbar un poquito, y con esta nueva cuarta transformación, pues veremos que tantas cosas van saliendo. Una de las noticias que yo veía reciente, muy reciente, es que incluso el rector de la UNAM también iba a bajarse el sueldo y a regresar parte de su sueldo para ajustarse a este presupuesto nuevo y a esta forma de gobernar nueva, donde la austeridad republicana debe prevalecer.
Aquí la pregunta también sería esto que nos han contado, quienes saben de los problemas que hay dentro, estos sueldos vitalicios de exrectores. Si alguien lo sabe, ojalá nos pudieran dar toda la información para mantener al tanto a toda la comunidad universitaria. Yo le hacía una pregunta a uno de los alumnos precisamente en Facebook al respecto y me quedé esperando una respuesta, porque muchas veces ocurre así. Podemos expresar lo que sentimos o lo que pensamos, pero si no tenemos toda la información adecuada, entonces nos quedamos a la mitad. Tanto es así que dicta la agenda y este fenómeno AMLO, que nos comentaban también esta situación donde los nuevos bonos, ¿no? Aquí viene otra situación bien interesante, ¿no? Los bonos estos que tanto se han llevado y traído, de donde quienes integraban toda esta plantilla de empresarios que de alguna o de muchas maneras invirtieron su dinero en el aeropuerto, no se iba a pagar, algunos lo han manejado, incluso se ha tratado de manipular la información para que hacer creer a muchos que esto pareciera ser un nuevo Fobaproa. Yo creo que hay que tener mesura respecto a los comentarios que emitimos, aun cuando vayan a título personal, debemos de tener mesura y hacer la pregunta para buscar una investigación a fondo, no hacer una aseveración sin tener todos los conocimientos y las bases al respecto, porque desinformar, crear un sesgo, no nos deja bien parados. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que les comentaba el día de hoy? La agenda la dicta Andrés Manuel López Obrador, y una de las grandes ventajas que tenemos como telespectadores, radioescuchas, cibernautas o demás, donde guste mirarla, es tener de primera mano, de viva voz, todo lo que está comentando, donde ahorita nos decía don Federico Arreola, AMLO da y fija la agenda diaria, guste o no, y esto es muy, muy interesante. Yo vi una respuesta que le dieron por allá a don Federico Arreola en Twitter, que gusta mucho de estar en Twitter y hacer interacción con ciertas personas. Alguien dijo, le contestó, tirar a la basura miles de millones por capricho es populista. Yo creo que aquí cabe una reflexión grande sobre esta situación, y lo hemos comentado al respecto. Y hicimos una equiparación, incluso yo lo hice en alguna de las columnas, con el aeropuerto internacional mucho más grande que se está construyendo en China, y el avance tan enorme que lleva a muy poco tiempo de iniciado el proyecto, y cuando nos damos cuenta con el proyecto el anterior, el proyecto de Texcoco, sí se ve una diferencia abismal en trabajo y demás. Y entonces en su momento la pregunta fue para Enrique Peña Nieto, ¿por qué se estaba tardando tanto una construcción que si la equiparábamos con la de China tenía dimensiones menores, y sin embargo la de China llevaba un avance grandísimo, sin tomar en cuenta también que la de China tenía un costo muy por debajo en comparación con el costo que se iba a llevar a cabo aquí el aeropuerto internacional que iba a ser en Texcoco. Entonces, por eso les comento, queridos amigos, yo creo que antes de emitir opiniones al respecto deberíamos tomar en consideración no solamente eso, sino todo lo que está detrás. Todo lo que está detrás. Se pudieran decir ahorita, y los detractores pueden hablar al respecto, de que 1.800 millones o los millones que quieran, los miles de millones que ustedes quieran, se van a desperdiciar. Pero también cuánto, y lo sabemos por experiencia en México, cuánto se invierte en obras mal hechas. ¿Qué es lo que conviene más? Cortar de tajo algo que a todas luces se venía viendo con vicios, o continuar en algo por no desperdiciar. Aquí vale la pena la reflexión que hagamos todos nosotros
como ciudadanos. Hay una situación también bastante interesante respecto a Texcoco, y esto lo repito nuevamente, es a título personal, porque la opinión es responsabilidad de quien la erige, en este caso desde aquí de INADEC TV. Yo les hice una pregunta hace tiempo, recordarán que estuvimos por ahí en la Cámara de Diputados con el diputado David Orihuela. Él es diputado por esta región de acá de Toluca. En este caso yo fui invitada cuando trata del saneamiento de la cuenca del Alto Lerma. Tal vez para muchos, si están hablando de Toluca no me importa, pero cuando nos enteramos que el saneamiento de las cuencas es sobre todo el agua que llega a la Ciudad de México, tal vez ahí voltemos y pongamos atención un poquito a lo que está sucediendo con el agua de la Ciudad de México y el saneamiento que se debiera hacer, y que sin embargo yo les comentaba que es de dar tristeza que fueron muy pocos los diputados o gente que estuvieron dentro de este evento magnífico que les compartimos por ahí en las redes personales, pero más que nada al quedar grabado este testimonio de los ponentes y quienes estuvieron, fue para tener todos los elementos y poder hablar al respecto, o que si alguien más quiere verlos pudiera analizar a fondo cuáles son las respuestas que desde la parte científica, arquitectónica, química y médica estaban dando para el saneamiento de la cuenca del Alto Lerma. Y me dirán, ¿y qué tiene que ver la cuenca del Alto Lerma con el aeropuerto de Texcoco, Delia? Pues tiene algo que ver muy interesante. Por ahí estuvo un maestro especializado precisamente hablando sobre radioactividad y toda esta situación que permea, y que los mantos freáticos son tan interesantes, tan importantes, el cuidarlos. Y también por ahí me encuentro una de las habitantes de un lugar cercano, a donde, queridos míos, está el resguardo de toda la tierra y lodos radioactivos y demás, que incluso Pemex, Petróleos Mexicanos, tiene que de alguna o de muchas maneras encapsular, si lo pudiéramos llamar, encapsular y guardar, poner a resguardo en lugares y contenedores muy, muy, muy especiales. Aquí la denuncia de la ciudadana que se acerca es porque ellos insisten, el pueblo de donde es originaria y donde cerca están estos depósitos, la gente está sufriendo algunas enfermedades y demás, y la preocupación era si la radioactividad de estos centros pudiera afectar de una o de muchas maneras a la población. La respuesta del maestro yo la sentí bastante ambigua al respecto, pero honestamente, y con esta desconfianza que nos caracteriza a los mexicanos, no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto este resguardo sea real y quiénes nos pueden dar una garantía de esta situación. Y viene la otra cuestión, donde esta misma habitante del lugar nos comentaba que gran parte de su municipio, gran parte de su lugar de origen, estaban sacando tierra, y toda esta tierra se estaba llevando para el relleno del nuevo aeropuerto en Texcoco. Y ahí me brincó a mí una situación, y la pregunta se la hice al maestro en ese momento. ¿Qué posibilidades pudiera haber que alguna tierra contaminada, por llamarlo de esta manera, y fuera ingresada a lo que fue el lago de Texcoco en algún momento, si hubiera contaminación, o de dónde llevaron todo este relleno donde se quería fincar el nuevo aeropuerto, en algún momento, al ser un lugar como es el lago de Texcoco, se contaminaran mantos freáticos, si es que realmente fuera. Como ciudadano común y corriente, uno no tiene la capacidad, no tiene la instrucción adecuada para entenderlo, pero yo creo que aquí también valdría la pena saber hasta dónde todo el relleno que se utilizó
para el nuevo aeropuerto, de dónde fue traído y en qué condiciones, y si pudiera abonar o no a la contaminación del subsuelo y en este caso de los mantos freáticos. Ahí está un tema bastante interesante y que nunca está de más preguntar, porque dicen que no es tonto el que pregunta, sino el que no lo hace. Entonces hay situaciones bastante parecieran insignificantes, pero que sin embargo sabemos perfectamente que una obra tan impresionante como lo iba a ser este aeropuerto tiene muchos bemoles y tiene muchas aristas que buscarle, no solamente los miles de millones que se invirtieron o que piensan muchos que se van a perder o se están perdiendo, sino, como lo decíamos antier precisamente, queridos amigos, también el utilizar las afores para una situación que si no hubiera surgido un problema como el que vimos, muchos mexicanos no nos hubiéramos dado cuenta de este asunto. Y tocando ese tema, hablando del tema de afores y demás, hablamos también de las cuestiones sindicales. Recordarán, queridos amigos, hay una situación, y volvemos aquí a lo mismo. ¿Quién dicta la agenda? El licenciado Andrés Manuel López Obrador dicta la agenda de una y de muchas maneras, porque también nos habla en el momento de crear sindicatos, nos habla de democratizar a los sindicatos. En ese momento que Andrés Manuel López Obrador habla de democratizar a los sindicatos, de quitar los líderes charros, ¿cuál es la encomienda? La encomienda es no solamente cuidar realmente la garantía de los trabajadores, sino también deshacer este clientelismo electoral donde la mayoría o los partidos, que ya sabemos, utilizan a los sindicatos para abonar a su favor y, como vulgarmente dicen, llevar agua a su molino. Y entonces, con esta intención de democratizar los sindicatos, por ahí vimos diferentes gritos en pro y en contra, muchos pidiendo que entonces, a ver si es ahora cierto, que el señor Deschamps pudiera quedar fuera de Pemex. Por ahí hemos visto a nuestro querido maestro catedrático de la Facultad de Economía, Juan José Dávalos, también pugnando fuerte, muy fuerte, con sindicalizados de Pemex, hablando de nuevas creaciones y de nueva gente precisamente para buscar una mejora para los trabajadores de Pemex, hablando de sindicatos. Hay esa situación que vemos, no tanto los medios, no tanto las toman en consideración y no tanto toman en cuenta esto que realmente está pasando. La democratización de los sindicatos pudiera comenzar con Pemex, que es de los más fuertes, pero también recuerdan, queridos amigos, que el martes pasado tuvimos por aquí una muy querida amiga, ahora nuestra, Sigriel Sánchez Flores. Sigriel Sánchez Flores, que es trabajadora social ex trabajadora social del IMSS, porque le rescinden un contrato de trabajo estando embarazada. Entonces viene, y ella no tomaba en cuenta esa situación la sacamos a colación aquí al percatarme yo de su estado de gravidez. Entonces, cuando le pregunto si la corren estando embarazada. La situación que sucede al interior del sindicato del IMSS, que a decir de muchos es creado esta situación exacerbada, sobre todo en el sexenio de Fox. Cuando se crea este seguro popular, recordarán ustedes, y que últimamente también hemos visto en las redes sociales, como el expresidente Vicente Fox vocifera en contra de la resolución de anexar lo que es el Seguro Popular ahora al IMSS, y que no les gusta, pero a decir de muchos otros más conocedores, solamente era la caja grande de muchos, utilizado para contubernio, y que la realidad en la salud realmente, en vez de ayudar, estaba perjudicando. Cuando viene a esta resolución a tomarse, también surgen muchos otros movimientos en el país.
Uno de ellos, queridos amigos, es la creación del SNDTSS. El SNDTSS, Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social, se da porque 37 secciones sindicales en todo el país, entre activos y pensionados, jubilados, no están conformes con quiénes y cómo están llevando a cabo las actividades hacia el interior del sindicato del IMSS. Dan un aviso, empiezan a reunirse, empiezan a crear algo nuevo y diferente, y es de esta forma que se integra el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social, y que en una asamblea y en una firma llevada a cabo en la Cámara de Diputados, que esto es un hecho inédito, muy interesante, avalado por el diputado Benjamín Robles Montoya y el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, son los que de alguna manera les abren las puertas de la Cámara y dan este respaldo que no hace conjunción. Recordemos que aquí la trabajadora social Sigriel pone los puntos sobre las IES y deja muy en claro que el hecho de recibir el respaldo del Partido del Trabajo no significa que pertenezcan a tal, sino que solamente fueron quienes les abren las puertas de las cámaras de diputados para llevar a cabo su asamblea, donde, por cierto, el doctor neurocirujano Armando Rosales González queda como secretario general de este naciente e independiente sindicato nacional democrático de trabajadores del Seguro Social, y que va lo mismo, así como se les comento de toda la pugna que hay hacia adentro del sindicato de Pemex y que los medios parecieran no quieren dar a conocer. De esta manera también la creación de un sindicato independiente para contrarrestar lo que el sindicato actual del IMSS está haciendo, no ha causado mucha gracia a muchos. Estamos hablando de que tienen 50,000 agremiados. El nuevo sindicato creado tiene 50,000 agremiados entre rescindidos y despedidos. Entonces, aquí, queridos amigos, es una situación bastante interesante, tanto así que la vocera y líder del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, Marta Medina Gómez, dice que el objetivo es desaparecer, así tal cual lo oyen, desaparecer al anterior sindicato por haber traicionado a toda la base trabajadora, hablando de los 431,000 trabajadores que nos comentaba la trabajadora social Sigriel el martes pasado que estuvo con nosotros. Y les comentaba que es tan interesante porque resulta que no es tan conocido, y estuvimos buscando información precisamente en los medios, en todos los medios, y la información es casi nula. Eso es muy más interesante para nosotros, el darnos cuenta que pareciera que no les interesa que se den a conocer este tipo de noticias. ¿Y cuál es la función? Porque sabemos perfectamente que pues los medios estamos para informar, ¿no? Sí ha habido una serie de irregularidades en el sindicato anterior del IMSS, y ahora hay 50,000 personas avalando este dicho donde han sido perjudicados. La pregunta sería ¿por qué muchos de los medios no denuncian también las ilegalidades que ha habido y las violaciones a derechos de los mismos trabajadores del sindicato del IMSS? Entonces, aquí es muy interesante porque el nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social se posiciona y dicen que ellos estuvieron en la lucha del licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el momento que él decide lanzarse y hacer una campaña más grande. Entonces,
de alguna o de muchas maneras, ajustándose a la democratización que el licenciado Andrés Manuel López Obrador propone hacer de los sindicatos, es cuando ellos deciden crear un sindicato independiente, sin líderes charros, y como ya el martes nos lo compartía la trabajadora social perteneciente a este mismo sindicato, entonces tienen una visión al parecer diferente sobre qué quieren llevar, sobre todo ajustarse a las medidas democráticas y acabar con el terrorismo contra los trabajadores. Una prueba palpable, les decía yo, es que estando embarazada esta compañera que nos acompañó el martes, aún así le rescinden el contrato, y esto que vive ella lo viven muchos compañeros al interior y del mismo sindicato y por todo el país. Entonces, vamos a ver de qué manera o de qué maneras el doctor neurocirujano Armando Rosales González, que es quien queda como secretario general de este nuevo sindicato, hacia dónde lo va a encaminar y qué es lo que va a hacer, cuáles van a ser su agenda de trabajo y también cuál van a ser la propuesta que tenga, porque pues de antemano sabemos perfectamente que el sindicato del IMSS no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos hacer, queridos amigos, más que estar pendientes de todo lo que sucede y del acontecer? Porque como les comentaba el mismo martes que hablábamos con la representante del sindicato, que estamos hablando de 431,000 familias mexicanas. Entonces, hablando de las 50,000 que integran el sindicato, 50,000 familias mexicanas que están despedidas injustificadamente o con rescisión de contrato. Hablamos de 50,000 jefes de familia que están sufriendo una situación precaria en este momento y que en plenas fiestas decembrinas no sabemos de qué forma ellos puedan solventar la situación familiar que cada uno lleva, porque yo le hacía el comentario en ese momento, tengo conocidos, gente allegada dentro y sabemos perfectamente que muchas de las grandes estadísticas que integran las madres de familia, que son en hogares donde la jefa de familia es la que lleva la cabeza y todo el peso de una familia, también pertenecen al mismo grupo de enfermeras o de doctoras o de trabajadores. Entonces son estadísticas bien diferentes, bien complicadas, muy difíciles, que no en todos los programas nos pueden compartir, pero que prometemos que se las vamos a traer precisamente para que de primera mano conozcan ustedes, porque algo de lo que estamos tratando de hacer desde INADEC TV en Más que Leyes, Educando a la Conciencia, es precisamente evitar decir mentiras que vayan con apariencia de verdad para lograr atraer público o el amarillismo como tal. Esa no es la intención, y entonces, queridos amigos, la invitación es precisamente a que nos miren, a que nos sigan en todas las plataformas digitales, a que interactúen con nosotros, porque sabemos que más de alguno, muchos de ustedes, los temas que hemos tratado aquí, precisamente les afectan directa o indirectamente. Hay una situación también muy interesante que hemos tocado al respecto y durante mucho tiempo, el tema de la sororidad entre mujeres, que muchas o muchos no entienden de qué se trata y que se los hemos explicado por aquí. El tema de sororidad, que es muy difícil de tratar y que sin embargo hay un tema en la revista Criminogénesis que nos toca precisamente la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, riesgos de las denuncias y de la sororidad en torno a la violencia de género en las universidades. Hablando, queridos amigos, de lo que decíamos al interior de la UNAM, en este caso, la situación muy complicada de un tema muy especial que nos maneja la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, nos maneja en el número 15 de la revista Criminogénesis, dos
casos muy importantes que suceden al interior precisamente de la UNAM, hablando de como se los mencionaba hace un rato, sobre la corrupción que también ha tocado mucho las puertas en diferentes facultades de nuestra máxima casa de estudios, y no solamente en el campus principal, no solamente en Ciudad Universitaria, sino en todo el país. Por eso es interesante, muy interesante, conocer de primera mano la situación. Nos comparte la doctora: recién tengo 5 años que gané la plaza como profesora investigadora de la Universidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. No puedo contabilizar el tiempo en que inició mi acercamiento a los temas de violencia en contra de las mujeres, porque mi tesina para obtener el título de licenciada en Derecho en 1985, sin yo saberlo, tenía una perspectiva de género. Después, como servidora pública en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, orienté y atendí a mujeres víctimas de violencia familiar, cuando la conducta aún no estaba tipificada como delito. Y como visitadora penitenciaria en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, conocí de casos de mujeres víctimas. De violencia por parte de instituciones que ni las oían ni las miraban, y a quienes se les castigan a partir de leyes y criterios sexistas, pensados desde y para el sujeto masculino. Sin embargo, ninguno de los casos que conocí en calidad de servidora pública en aquellos años se hicieron tan cercanos a mí como lo que algunas jóvenes universitarias me han expuesto. Creo que no solo en la proximidad de los estudiantes, sino también una especie de verme identificada con ellas, por los muchos años de estudiante que viví. Mi perfil profesional en el ámbito de las ciencias penales, mi perspectiva de género y mi interés por hacer realidad que algún día las mujeres podamos vivir libres de violencia, ha permitido que algunas estudiantes se acerquen y me expongan sus problemas relacionados con la violencia. No llevo un registro de cuántos casos de mujeres estudiantes he escuchado u orientado. En cambio, los casos de hombres estudiantes sí los tengo claro. Uno es el de un chico homosexual con graves problemas de violencia, y el otro estaba relacionado con lo que hoy los jóvenes le denominan la friendzone. Es decir, cuando una mujer no tiene interés de iniciar una relación sentimental con un hombre. Aquí una situación que nos narra y que les invito, queridos amigos, a buscar la revista para conocer de primera mano la opinión de la querida doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, hablando de sororidad, porque la sororidad es la visión o el acompañamiento entre mujeres, sobre todo la empatía entre mujeres, cuando suceden situaciones muy importantes que no podemos dejar pasar de largo. Aunque desde siempre las mujeres han alzado la voz ante las injusticias, podemos identificar el año 1975 como trascendental en materia del reconocimiento a sus derechos humanos. Y en aquel año la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer instó a organizar la primera conferencia mundial sobre la mujer, la cual se celebró en México. Estamos hablando de 1975. Con la participación de representantes de 133 gobiernos. Desde entonces se ha trabajado en diagnosticar la situación de las mujeres en el mundo. De este modo se pudo detectar que el problema más grave que viven las mujeres en América Latina es la violencia. Apenas en el año 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en la cual se reconocen diferentes modalidades y tipos de violencia en contra de las mujeres.
Una de estas modalidades es la violencia laboral y docente. Lo que veíamos que estaba sufriendo, en este caso, la trabajadora social, al ser corrida sin miramientos, al ser rescindido su contrato de trabajo, aún estando embarazada, la cual se ejerce por las personas que tienen vínculos laborales, docentes o análogos con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Consiste en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Particularmente la violencia docente se identifica por aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas en actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestros o maestras. Esto hablando de la violencia que se da en la docencia en contra de las alumnas en las universidades, preparatorias, secundarias y demás, queridos míos, que ahí todavía es una cuestión más complicada, hablando de menores de edad. ¿Por qué viene a colación todo este tema? Porque precisamente, y ya casi para cerrar nuestro programa de hoy, nuestra charla de hoy, queridos amigos, me encontré una noticia el día de hoy, muy temprano, por ahí me llegó a una de mis redes sociales, una noticia que saca el periódico El País. Ustedes sabrán, queridos amigos, este periódico de España, que no es cualquier periódico y que sin embargo nos estaba comentando que en Rotterdam, en Holanda, una noticia nueva. Un hombre de 36 años es acusado, más bien es multado y es acusado de acoso verbal de índole sexual. Hablando del primer mundo, por llamarlo de una manera, estamos hablando de Holanda, un país que incluso, si no mal no recuerdo, fue el primero de los primeros en legalizar la droga en ciertas zonas, hablando de pensamientos más liberales y demás. Un hombre de 36 años es multado con 200 euros por acoso verbal de índole sexual. Y todos, queridos amigos, aquí en nuestro país recordarán perfectamente el caso de una activista, youtuber, líder de opinión, por llamarlo de una forma, plaqueta, ¿sí le decían plaqueta? ¿Cómo le llamaban a esta chica? Que un taxista le grita o le lanza un piropo y lo demanda, lo lleva al Ministerio Público. Fue bastante sonado el caso en redes sociales. Pues les comento, queridos amigos, que de acuerdo a la ley y a la ley implementada en el 2017 en Holanda, pero precisamente en Rotterdam y en Ámsterdam, está penalizado que un hombre le lance silbidos ofensivos a una mujer. Bueno, silbidos ofensivos, no voy a decir a una mujer, silbidos ofensivos, insultos, que la intimide, que le diga groserías, que se dirija a ella especialmente con carácter o de índole sexual, algunos piropos, como dicen algunos. Pero les decía, no digo mujeres, porque esto va dirigido y esto está penado cuando sean lanzados a mujeres, a gays, a lesbianas y a transexuales. Aquí no nos menciona el diario El País qué pasaría, y yo le preguntaba aquí a Murdoch hace ratito, platicando de qué íbamos a hablar el tema de hoy, ¿qué va a pasar entonces si una mujer le grita, que sería mucho más difícil, ¿no? Un piropo de este mismo tipo a un hombre? ¿Aplicaría la ley también para ese caso? Porque también está la otra situación, no crean que nada más es que lo multaron y ya. Aquí la situación es que se supone que no tendrá que pagarlos esos 200 euros siempre y cuando no reincida, siempre y cuando no lo vuelva a hacer. O sea que aquí nos queda en entredicho, y créame que esta noticia la vamos a investigar y la vamos a llevar a
a un debate con nuestros queridos catedráticos de aquí del INADEC, del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y con otros catedráticos amigos para que nos den su visión profesional sobre esta situación, porque dice que solo será cumplida esta pena si siempre y cuando no reincida. En la defensa del hombre alegaba que solo eran cumplidos, que él no sabía que fuera un delito y que no tenía malas intenciones. Alega también que estaba solo y que se acercaba a estas chicas con la necesidad de ver si alguien le hacía compañía o aceptaban ser sus amigas, pero al parecer pues les mandaba besos de lejos y ciertas señas y demás, de que fueron tomadas como piropos o como halagos. Penalizada, como les decía, en Ámsterdam y en Rotterdam desde 2017, la pena o la multa puede ascender hasta 4.100 euros o 3 meses de cárcel. Esto suponemos nosotros que la pena avanza, crece debido o depende qué tipo de piropos o qué tipo de situaciones estén manejando. También hay una situación aquí interesante, porque hay una APP ahora tan de moda para denunciar. Incluso las denuncias se pueden hacer virtuales sin necesidad de que la víctima acuda, y en la APP Stop APP precisamente se puede hacer la denuncia de tipos o de personas que estén violentando a mujeres gays, lesbianas o transexuales, porque también lo que nos reporta el diario El País, que la situación que se vivió y que se hicieron estadísticas y análisis del caso, de 1.200 mujeres entrevistadas de una edad entre 18 y 45 años, el 94% dijo haber sido objeto de este tipo de conductas por parte de los hombres. El 59% de ellas alegó que incluso habían sufrido tocamientos por parte de algunos hombres en una situación de esta naturaleza. Y 8 de cada 10 mujeres dijeron que habían recibido insinuaciones, silbidos, tocamientos, avances y demás. Pues estamos hablando, yo creo que en el transporte público sobre todo, o en la calle donde se hacen estas aglomeraciones, y que, queridos amigos, queridas amigas, saben que es una situación que ocurre muy frecuentemente aquí en la Ciudad de México. Y les voy a comentar una situación personal, no que la viví yo, sino que lo platicábamos apenas en días pasados, que me hicieron a favor de invitarme por ahí a los de la Legión de Honor a un evento. Salgo yo de aquí de la transmisión y pues sí me tardé tiempo, no alcancé a llegar. El taxista, no por falta de pericia del señor, sino porque la situación en el centro, recuerden que estuve por ahí en la SEP, para llegar a la SEP es caótico si vas en taxi. Entonces, salió a colación porque yendo yo en el taxi, pasa alguien en una bicicleta y me lanza un piropo. Entonces el taxista se ríe, como que le causó gracia el piropo que me lanza el transeúnte, el de la bicicleta, vaya. Entonces empezó una conversación en torno precisamente a los piropos que lanzan en la calle a las mujeres. Y me decía el señor taxista, pues es que yo no lo veo mal si no le estoy faltando al respeto. Yo nada más pudiera decir, o alguien decirle que es muy guapa, que muy hermosa, con todo respeto. Y yo le comentaba al señor taxista, a ver, vamos, yo se lo pongo de otra manera. Si usted tiene hijas, sí, tiene esposa, sí, tiene hermanas, sí. Si usted fuera con su hermana o con su esposa o con sus hijas, independientemente, ¿qué tipo de piropo aceptaría que un hombre que pasa le dirigiera
a cualquiera de sus acompañantes. Obviamente en ese momento el Señor me dice, no, yo no lo iba a permitir. Entonces, queridos amigos, ahí comienza un debate muy, muy interesante entre el señor taxista y yo al respecto. Y digo, pero ¿cuál es la diferencia, señor? Porque usted mismo me acaba de comentar que el piropo que me lanzaron, aun cuando fue un poco subido de tono, pues no es malo porque se están refiriendo a mi belleza. Si en ese momento también yendo usted de la mano de su esposa, de su hija o de su amiga, le lanzan un piropo para ensalzar su belleza, ¿por qué no le iba a gustar a usted? Pero es que va conmigo. Bueno, sí, pero es lo mismo, es peor. O sea, si va uno solo, tiene la posibilidad usted como hombre de lanzarme un piropo y yo lo tengo que aceptar porque usted me está lanzando un piropo que desde su punto de vista no es ofensivo. Y me dice, bueno, así como me lo está manejando, sí ya cambia la cosa. Y entonces yo le comentaba, hace poquito vi en redes sociales, estas redes sociales que benditas y malditas en algunas veces, un experimento social que refiere un extranjero, un hombre guapo, alto, muy, muy guapo, que lo empiezan a grabar y empieza a grabarse él mismo caminando por diferentes zonas, precisamente en la Ciudad de México, por diferentes lados. El hombre hace preguntas como si está perdido a mujeres, a hombres y demás, y él dice, llevo tantas horas, obviamente esto lo editaron, caminando por diferentes rumbos en zonas inhóspitas o difíciles incluso de nuestra capital, y sin embargo yo no me sentí ni agredido ni vulnerado, no me quisieron tocar, no me han querido robar, no esto, sobre todo hablando de cuestiones de acoso sexual o acoso verbal como se maneja ahorita en Rotterdam por parte de las mujeres. Un hombre. El mismo experimento social se ha llevado a cabo con mujeres. Recordarán ustedes, queridos amigos cibernautas, por ahí hubo un experimento que hicieron unas chicas vestidas de negro, que de hecho no iban vestidas provocativas, simplemente eran chicas guapas que caminaban por la calle, y cómo el acoso por parte de hombres, más cuando están en grupo, es terrible. Entonces, yo la pregunta y este debate y esta plática que agradecimos de alguna manera después el tráfico tan grande que hubo, que me permitió intercambiar opiniones con este señor taxista, que obviamente todos los días sube infinidad de mujeres a su taxi y que ve caminar en todo lo largo y ancho de nuestra capital, su visión al respecto de lo que pasaba. Entonces, queridos amigos, ¿por qué en un momento dado las leyes tienen que venir a cambiar al grado de multar a quien te lance un piropo o ser llevado ante la ley por un piropo, por una agresión verbal, hablando incluso de silbidos? Aquí hay una situación bien complicada, no es tan fácil de tratar y no es tema sencillo, queridos amigos, cuando se radicaliza la situación. Porque si vamos al maniqueísmo de todo malo o todo bueno, ahí una situación cambia. Es un tema muy delicado, este tema de sensibilidad, y es un tema que se los hemos manejado a nuestros catedráticos que todos los días acuden con nosotros. El tema de la moralidad, el tema incluso se los he preguntado sobre esta constitución moral, y no realmente necesitamos una constitución moral, sino hasta dónde la responsabilidad tan grande la tenemos desde el interior de nuestra familia y nuestro primer entorno. Tenemos que llegar hasta una situación donde la ley tenga que multar a quien nos piropee o quien crea que es un piropo en la calle, el ensalzar la voluptuosidad o la hermosura o el caminar de una mujer. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Perdón? Ya. Ok, nos dice Murdoch, es que no la alcanzaba a leer, que no, lo que necesitamos nosotros, la interacción que necesitamos nosotros, es para que nos den su opinión al respecto, porque les comentaba, no es un tema fácil. A lo mejor cada quien lo tenemos desde nuestra visión y desde cómo nos educaron y cómo nos enseñaron.
Pero, como les repito, cuando yo le comento a este señor taxista la situación, porque él me dice, pues si pasa una mujer, pues se dan ganas de decirle algo bonito, pero también está la otra, ¿y quién les dijo que las mujeres necesitan que al ir por la calle nos vayan diciendo algo bonito? O sea, esa es la pregunta. Porque, digo, y se lo comentaba yo de esta misma forma, las mujeres también tenemos ojos y también hay hombres muy, muy guapos que los encontramos por la calle y pues simplemente los miras y dices, pues está guapo, pero no por eso implica que como mujer yo le lance los perros, como vulgarmente o coloquialmente dicen, o lo siga o vaya atrás de él a ver dónde se mete, y esta situación que las mujeres como tal sí vivimos todos los días. La transformación total viene desde nosotros, desde nuestro entorno, desde ponernos en los zapatos del otro, de la empatía. Lo que hablábamos de la sororidad es también entre mujeres protegernos, querernos, cuidarnos y no ponernos la zancadilla para hacernos caer. Esto es relación sobre todo en trabajos y en evolución personal. Pero aquí el tema es mucho más amplio, mucho más delicado, y vamos a ver con qué más nos salen en el mundo, porque también dependiendo de la región del país, como también nos comentaba precisamente el experto que tuvimos el día de ayer, nuestro queridísimo, muy queridísimo doctor Antonio Alejandro Duvalier Jaro, con unos temas tan complicados sobre precisamente la sexualidad criminal y sobre la sexualidad forense, que vaya que nos dejó también temas muy interesantes y que muchos de las cuestiones que él nos trataba empiezan desde estos inofensivos piropos o inofensivo seguir o perseguir a una mujer, las opciones y demás, que esos son temas que nos van a dar para largo y que, como bien lo saben, queridos amigos, de la mano de los expertos los vamos a seguir tratando aquí con ustedes. Así que, queridos, ya para terminemos este soliloquio del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia para estar con nosotros. Los invitamos a estar el día de mañana en nuestro Viernes de Cultura, porque vamos a tener un viernes muy especial. El día de mañana vamos a aprovechar estas vacaciones que están todos ustedes, los volvemos a invitar. Ahí va la invitación para que interactúen, para que nos manden sus temas, para que nos manden sus opiniones al respecto de las opiniones que estamos dejando aquí con ustedes y lograr una interacción para una evolución conjunta. Esa es la invitación que tenemos desde INADEC TV, de nuestro programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. La invitación queda abierta para los diferentes temas. Y respecto a la revista Criminogénesis, que me han preguntado mucho dónde se encuentra, ya les había dicho que la pueden encontrar en la editorial Porrúa, entonces en cualquiera y ahí pregunten, si no la encuentran, ellos deben de tener todos los números del 1 al 15, y si no, pues se los consiguen. Tengan una tarde excelente, pasen un jueves fenomenal, los que ya andan en posadas, no se desvelen mucho, no tomen mucho, disfruten, y nos vemos el día de mañana. Soy Delia Linares Alvarado, que estén bien.